Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida Karen, qué placer para nosotros recibirte. Igualmente, ¿cómo están? Encantadísima de poder compartir con ustedes, verificando que se escucha y se ve todo en orden. Gracias. Y bueno, las personas que vayan accediendo, que por favor vayan poniendo si nos escuchan efectivamente, si nos escuchan y nos pueden ver bien. Pero vamos dando inicio, Karen, a este tema. Agradecerte en primer lugar por acceder y participar con nosotros y con este tema tan interesante que, como decía anteriormente, el sufrimiento y el dolor es algo que no podemos evitar en la vida. El duelo es parte de la vida misma y qué bueno que profesionales como tú nos pueden dar pautas para nosotros saber sobrellevar las emociones y cómo poder crecer dentro de los tiempos difíciles. Así que Karen es psicóloga clínica y terapeuta, trabaja también en el Centro Vida y Familia y es una profesional demasiado joven, pero con muchas informaciones que nos pueden ayudar a crecer. Bienvenida, Karen. Buenas noches, buenas noches. Efectivamente, mira, el duelo y el dolor son experiencias humanas. Por tal motivo es imposible Sí, eliminar al ser humano de nuestra vida. Introduciendo el tema como duelo, ¿cierto? Duelo como aquel proceso de reajuste de una pérdida. Lo digo así porque es un tema que repito muchísimo, tanto en mi vida como en la consulta misma, lo que es el fenómeno de duelo, y que pensamos muchas veces que duelo se limita a una pérdida humana, a una muerte. Pensamos que duelo significa luto, pensamos que duelo simplemente significa terminar una relación, pero el duelo significa todo lo que implica un cambio y una crisis. Siempre que hablamos de cambio, hablamos de caos, hablamos de crisis, hablamos de inestabilidad. Y es precisamente sí. ese proceso de duelo, todas esa serie de situaciones, ese remolino emocional que sucede luego de un impacto de un cambio. Eso es lo que se conoce como Excelente. O sea que duelo no es solamente nosotros perder a un ser querido. Duelo puede ser cualquier cosa que nosotros perdamos en la vida y nos afecte emocionalmente. el duelo es un fenómeno relacional. Esto es alguna frase que la doctora Rosa María Brea repite mucho, porque es así. El duelo es una cuestión de vínculo. Hay duelos que son reales y duelos que son simbólicos. ¿Qué significa eso? El tema del duelo no es que cualquier cosa que se desprende, cualquier cosa que se vaya, me va a hacer sufrir. Ok. Cualquier cosa significativa para mí, cualquier situación que simbolice algo importante para mí, pues evidentemente va a ser impactante. ¿No? Y el poder ajustar, el poder adaptar a la ausencia de ese elemento, a la ausencia de ese ser. Duelo puede ser tanto una pérdida real, por muerte, por enfermedad, por mudanza, como puede ser una muerte, perdón, una pérdida simbólica, como puede ser la pérdida de un proyecto, un Un despido, trabajo. un trabajo, puede ser incluso la revelación de la homosexualidad de un pariente, el cambio de nombre, el cambio de estatus. Una persona, por ejemplo, que haya sufrido un fuerte impacto económico, que haya Sí, estado en una posición, muy vamos, un grande. estatus complicado, eso es un duelo y es bastante significativo. Una persona que haya sido apresada, un familiar que en algún momento haya estado en un proceso de crisis epiléptica, esquizofrénica. Hay personas que pueden hacer duelo al enterarse que tienen una afectación mental, al enterarse que tienen un diagnóstico severo, por el diagnóstico de VIH. A ver, son esos cambios impactantes, aquellos hitos vitales que exigen una transformación a lo que se le va a hacer. La O sea pérdida de una que mascota, incluso. O sea que definitivamente no estamos exentos al duelo, al sufrimiento, al dolor y a la pérdida. Karen, ¿cuáles son las etapas del duelo por el cual pasa el ser humano? Mira, lo que se conoce como etapas del duelo ya es una cuestión que está en desuso, principalmente por la autora Elizabeth Kubler-Ross, que mencionaba que las etapas del duelo eran cinco y llaman básicamente una transición entre la ira, la culpa, la negación, la negociación y la aceptación. Hoy por hoy entendemos que no son tanto fases, dado que el proceso de duelo es más bien cíclico, es individual, no todo el mundo hace el mismo proceso, Sí. es más que todo bastante activo y más que fases, en este momento le llamamos tareas del duelo. Porque básicamente el proceso de resolución del duelo es entender, aceptar e integrar la ausencia de ese elemento. Porque, ojo, hay muchos mitos con relación al duelo. Por ejemplo, estamos hablando del cierre, nada, darle cierre sin Ah, sí. abrir, el famoso mito de quemar aquella carta, ¿verdad? Eso es Ujú. Para muchísimo. cerrar.
para cerrar y otros temas. Y bueno, que hay mucho estigma relacionado con el tema del duelo, hay mucho tabú. Ujú. Pero más que todo es poder introducir que ese elemento que se perdió no regresará. Hay una máxima que dice, nunca vuelve quien se fue aunque regrese. Es así, los vacíos son eso, es aceptar la ausencia, aceptar la falta, entender que eso no se va a llenar porque un duelo es para siempre. Una pérdida es para toda la vida, por eso es que hacemos un duelo, por eso nos duele Sí. sufrir, por eso nos duele aceptar que va a ser inevitable, que va a ser irrevocable con la situación. Otro de los tantos momentos del duelo es aprender a llenar los vacíos. Los vacíos no llenan. Sí. Los vacíos no están para llenarse, están para aceptarlos y vivir con ellos. Yo comparo los duelos o aquellos famosos vacíos con las cicatrices. Hay que aprender a vivir con ellas. Tú puedes disimularlas, tú puedes gastar muchísimos recursos, muchísimo tiempo. Tú puedes intentar empecinarte y frustrarte por no ver aquella cicatriz, pero es Sí. indeleble para todo el mundo. Van a estar ahí porque forman parte de nosotros y de nuestro crecimiento como seres humanos. Y Karen, hay algo que nos pasa y que quizás lo hacemos a propósito o inconscientemente, que son los atajos para nosotros evitar el duelo. A veces cuando tenemos o estamos atravesando un duelo, tratamos de buscar atajos para nosotros ignorar totalmente esa situación y no asimilarla. Incluso en nuestras amistades familiares, lo que nos dicen, no, vete a beber, vete, sal, vive tu vida, o sea, buscar como algo para evadir una realidad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y realmente funciona el atajo del duelo? De que funcionan, funcionan porque distraen, pero no sanan. ¿Sí? Ujú. Siempre que buscamos soluciones, no buscamos resolver. Siempre que tenemos distracciones, no podemos resolver. ¿Sí? Donde hay distracciones, no hay solución. Y el proceso de duelo, por mucho que se niegue, él está ahí. Es Sí. como intentar esconder la basura debajo de la alfombra. Tal vez no lo Ujú. veas, pero tal cual es un proceso de duelo. Tal vez tú no quieras reconocerlo, tal vez no le quieras poner nombre, tal vez tú no quieras enfrentarlo, porque no quiere decir que no esté sucediendo. Y sobre todo, no quiere decir que los demás no lo sepan. Casi siempre donde hay una negación del duelo, esto se desplaza a otros síntomas o patologías. Por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria. Muchas personas que se niegan a hacer un duelo o se niegan a la aceptación de dicha falta, empiezan a comer por ansiedad, Sí. empiezan como de una forma simbólica a tapar ese famoso Ujú. vacío, empiezan a desarrollar ciertas conductas adictivas, como pueden ser relaciones, como puede ser adicción al trabajo, en fin, el tema es no poder, no pensar, no sentir, Ujú. no vivir el duelo. Sin embargo, curiosamente, por evitar el sufrimiento, Sí. lo alargamos y nos esclavizamos a él. Porque el duelo, la única fase de resolución final es la aceptación Sí. con todo lo que implica, la aceptación de la ausencia, la aceptación de sus consecuencias, la aceptación de la nueva vida, la aceptación de la responsabilidad que eso conlleva, y eso sí es un tema denso, pero eso lo vemos luego con el perdón. El negar el duelo significa vivir con él. Sí, y hay otras personas, bueno, esas son las personas que tratan de buscar atajos, pero hay otras personas que buscan la manera de rechazar esas emociones. Dígase, perdí un familiar querido, perdí algo muy importante en mi vida y no quiero aceptar esas emociones de sufrimiento, no quiero llorar, no quiero sufrir y empiezo a entrar todas esas emociones de negatividad, de sufrimiento, debajo de un tapete creyendo o creyéndome más fuerte. ¿Eso se logra? Vuelvo y digo, pasa, pero no es real, la persona se ilusiona y fantasea con esto. ¿Qué pasa? Que en esto tenemos que introducir no solamente el doliente, ¿verdad? Sino también toda la sociedad y la estructura que le rodea. Así como está esta persona renegando su dolor, muy posiblemente todo un grupo diciéndole, pero no es para tanto, tú eres joven, eso no es nada, no te dejes frustrar, no sé qué, demuestra que eso no es así. Y tal y tal cual. A ver, hay todo un sistema que fundamenta la creencia que la debilidad es mala, que la vulnerabilidad es Ujú. mala, que mostrar fragilidad es mala, y que tú tienes que ser maduro significa ser feliz a toda costa. Bajo entonces este parámetro, esta premisa, la persona entiende que la tristeza es inadmisible, entiende que la rabia es inadmisible, que la vergüenza es sinónimo de fracaso.
Y ahí es entonces donde empieza a obstaculizar su proceso de duelo. Ahí es donde empieza a crear estas trabas, y ahí es donde empiezan a crear esas conjeturas fantasiosas de que no, yo lo que tengo que ponerme en un gimnasio, o no, yo lo que tengo que comprarme un Ajá. carro, o no, yo lo que tengo que hacerme la lista. Y empieza a fantasear con un tema de verme superior, De vanidad. ¿bien? De arrogancia, de pedantería. A mí no me va a doler porque el dolor es para débiles, ¿no? Y empieza a fantasear y hace su burbuja. Y lo sorprendente de todo esto es que hasta que el duelo no se hace real, no hay duelo. Hasta que la pérdida no se hace real, concreta, efectiva, hasta que yo no reconozco a qué yo le estoy haciendo un duelo, puede haber mucho sufrimiento, pero no va a haber sanación. Pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar situaciones, pero hasta que no llegue el momento en el que yo decido abrir los ojos y darme cuenta, no voy a poder salir. O sea que, mira, así como hay personas que no aceptan sus emociones, también hay personas, Karen, que alargan ese proceso de duelo. Realmente, yo no soy profesional en el área, pero me imagino que debe uno cumplir una cuota en el duelo. Una cuota sea un tiempo X según cada cual, como este proceso No, de emoción. ay, No, no, no. no, uy, no. Te explico, a ver, hay duelos que pueden durar la vida entera y la persona no ser consciente de eso. Exacto, Y eso. llevar una lealtad invisible a ese sujeto o a ese elemento perdido. Hay familias que se componen a partir de la figura de un muerto. Hay duelos que son eternos para toda la vida. Hay, vamos, hay una gran clasificación de duelos y tal vez sería importante poder introducir ese Sí, tema. El duelo es un proceso sano, el dolor es una sí, enfermedad. Puede ser dolorosa, pero no es letal. Nadie se va a morir por dolor. Eso es imposible. no hay mal que Ahora, dure hay 100 personas años. perdón, Que no hay mal que dure 100 años. no hay mal que dure 100 años, pero hay personas que se acostumbran a vivir. Porque del mal no se vive. Del Sí, mal no se vive. Entonces, ¿qué pasa? Los duelos no los podemos ver en términos de duración, sino en términos de intensidad. ¿Qué tanto deterioro implica este proceso de duelo no resuelto o este proceso de duelo activo? ¿Por qué no lo podemos ver en términos de tiempo? Porque cada persona tiene un proceso individual. Importa mucho las características de la personalidad del doliente, pero también el tipo de pérdida. No es la sí. verdad que una madre que ha perdido un hijo a los 6 meses se recupere eso. Es No, mentira, no, claro, claro. completamente falso. No es cierto que una hija que haya perdido un padre por asesinato va a poder asimilar esa experiencia como si se hubiese muerto por edad, por deterioro vital. Entonces, en ese sentido, no podemos estandarizar el proceso del dolor. El dolor humano no se puede medir, es una experiencia subjetiva. Solo el doliente sabe cuánto y dónde le duele. Entonces, plasmar un intervalo, interponerle esa medida, una regla de que todo al año tiene que estar curado, realmente es bastante abusivo y es juzgar el proceso de pérdida, que es contraproducente a la resolución final. Y esto hay que tenerlo bien, bien claro. El Sí. proceso de duelo no tiene nada que ver con tiempo. Ciertamente el tiempo puede llegar a ser un aliciente, porque disminuye el tema de la reactividad, disminuye la ansiedad, disminuye la urgencia. Es real. Pero que pase el tiempo no quiere decir que sane con el tiempo. Ok. Solamente va a sanar, es decir, solamente va a haber una resolución adecuada, solamente va a haber una integración de ese evento, si la persona tiene la capacidad para hacerlo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de experimentar y atravesarlo. Para Sí. poder vivir el dolor hay que ser maduro, hay que tener capacidad de enfrentamiento, hay que tener la capacidad de atravesarlo y poderlo digerir. Hay Ujú. muchas personas que sobreviven al dolor, pero no salen de él, porque se sienten débiles, porque se sienten incapaces, porque se sienten inferiores, vamos, por una serie de situaciones. Pero atajos al dolor significa buscar como analgésico, para que me duela menos. Y eso es una ilusión, eso no existe. No existe. ¿Duele o no duele? Ok, entonces, bueno, mientras hay personas ahí diciendo que no se está escuchando bien, mientras usted va chequeando el tema del audio, creo que realmente es por el eco de la habitación, del espacio, pero mientras le voy a ir preguntando con respecto a eso mismo, cuando nosotros estamos atravesando un momento de duelo, de sufrimiento,
empezamos a hacernos muchas cuestionantes, incluso empezamos a cuestionar los actos de Dios para las personas que seguimos a Cristo, que es ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esa persona? Cuando son muertes naturales, ¿por qué tuvo que morir así si es una persona joven o lo que sea? Incluso, ¿por qué Dios se tuvo que llevar esa alma buena? Empezamos a cuestionar los planes de la vida, nuestros planes, los planes de esa persona que no está y también los planes de lo más importante que es de Dios. ¿Cómo manejar esas justificaciones? No, a ver si me escucha ahora, ¿se escucha bien? Creo ¿Me que se escucha escucha bien? mejor. La gente que confirme, por favor. Listo. Bueno, ellos empezarán a quejarse y a hacer su duelo. A ver, el uso de la fe sirve mucho para poder estructurar y entender la pérdida. Sirve como, como un rito de elaboración, ¿no? Sirve como para marcar ese inicio, esa transición. Estas conjeturas de por qué, Dios mío, si hubiese sido, si hubiese sido antes, si hubiese hecho, si hubiese Ujú. es normal, Ok. es normal, es necesario. ¿Por qué? Porque nos permite resignarnos al evento, nos permite humanizarnos, nos permite aceptar con humildad Sí. las situaciones y los eventos de la vida. Estas conjeturas, estas preguntas son parte del proceso activo, son parte de las tareas que inicialmente introducimos en el juego. Es parte de la persona poderse plantear la perspectiva ante la pérdida. Y muchas veces sucede que este sentimiento de culpa viene como una ilusión de control, porque lo primero que nos sentimos frente a una muerte o una pérdida es impotentes. Sí. No podemos hacer ¿Qué, nada. qué pude hacer o qué no pude hacer porque no hice esto? Buscamos la vuelta de evitar lo ya sucedido. Exactamente, y sobre todo buscamos darle un sentido, entenderlo para poderlo entender. ¿Eh? Entonces, estas conjeturas son normales y son necesarias. Muchas veces los familiares que acompañan al doliente, las personas cercanas que acompañan a quien sufre una pérdida, quieren callarlo porque se desesperan. Una persona preguntando y sufriendo, el otro no tiene capacidad de poderlo afrontar y volvemos con el tema de la impotencia y lo que quiere es desaparecer esa sensación. Pero Sí. no piensen en eso, fulana, pero dale gracias a Dios. Nunca le digan eso. A alguien que está sufriendo una pérdida no la puede agradecer. Es contraproducente, ¿no? Es ser poco empático. No, pero déjaselo a Dios, pero no, pero muchacha, pero no te pongas así. Simple y llanamente hay que escuchar activamente y poderlo contener, porque eso es parte del proceso de duelo. Ahora bien, si una persona, en medio de esta negación, en medio de todo este tema, amenaza de quitarse la vida, Ok, ya eso sí es importante. un signo de emergencia, claro, y es menester poderlo referir como un profesional de la salud mental que se encuentra Urgentemente. de forma urgente. Si la persona de pronto amenaza con el uso de sustancias psicoactivas, alcohol o algún tipo de conducta ilícita, necesita ser referido, o sea, de hacerse daño, ¿verdad? Claro. Si en algún momento la persona se descuida a un grado tal, empieza a notarse signos de deterioro, por ejemplo, no come, no duerme, no se asea, esto es signo de que debe ser referido. ¿Sí? Luego, lo que es el desánimo, la tristeza, la baja productividad, la apatía, La depresión. las alteraciones en el sueño, sí, la tristeza y todo eso, es un tema que es adaptativo y es necesario para poder elaborar con el pérdida. Que alguien esté sufriendo no lo hace derrotado, lo hace un ser humano. Exacto. Significa que está vivo y siente, ¿no? Y significa sobre todo que reconoce lo que está perdiendo. Significa entonces que es un proceso sano de duelo. Exacto, y me encanta que aclaras eso porque, como bien dijiste anteriormente, como seres humanos, la sociedad nos exige de alguna manera u otra, no llores, y más a los hombres que por temas machistas enfrentan esa situación, no llores, deja de llorar, para. Y cuando nosotros lloramos es parte de un desahogo del alma, o sea, es sano, como bien dices. Y Karen, específicamente del ambiente, de eso, de esas personas que rodean a una persona que está pasando por un proceso de duelo, ¿cuál debe ser la actitud? Y también, de qué manera pueden ayudar las personas alrededor a una persona que esté pasando por un proceso de duelo? Esa es una muy, muy buena pregunta. Y ciertamente hay todo un gran aval de situaciones, un gran repertorio de cosas que se pueden hacer para proteger a una persona. Yo primero que todo diría que no hace el proceso de acompañamiento. Importante.
Sí, hay frases que realmente desayudan más de lo que ayudan. Lo primero es que usted no es su tarea y no lo va a poder hacer calmar al dolor, ¿no? Muchas personas se desesperan, se frustran y cargan al doliente intentando apaciguar la situación y hay que entender que no hay consuelo a una pérdida, hay contención. ¿Qué significa contención? Soporte. Mm, Estoy aquí, te escucho, te entiendo, me excelente. imagino. Listo, validar la emoción, validar la experiencia, reconocer que sí, que es doloroso y es importante. No precipitar el proceso. Pero ya tú tienes 2 semanas, muchacha, párate de ahí. Le va a tomar lo que sea necesario porque está elaborando su proceso de pérdida. Usted no sabe lo que esa persona se está lamentando. Es verdad que usted reconoce como una pérdida. Supongamos que esa persona haya perdido a su esposa. ¿Cierto? Usted sabe que ha perdido a su esposo, pero usted no sabe qué lío tenía esa persona con su esposa. Si había un proceso conyugal, no, usted no ¿Qué hay sabe detrás? realmente qué está perdiendo esa persona, qué hay detrás, cuál es el simbolismo, cuál es el proyecto, qué frases no decir. Y aquí puedo ser un poco polémica, pero hay una en particular que hace mucho daño. Así lo quiso Dios. Y Es mira cierto, que uno lo dice inconscientemente, porque yo lo he dicho, inconscientemente y de manera natural, sin ninguna mala intención. Y yo sé que mucha de la gente que está aquí lo ha dicho, o sea, claro, claro, y sale. ¿Pero por qué? Porque nosotros pensamos que va a permitir que la persona entre en un estado de conformidad, pero la persona puede sentirlo como un castigo y eso puede mm, empeorar el proceso de duelo. Sí, así lo hice yo, porque yo me acuerdo un día que yo le dije y eso quedó pendiente. Y en los procesos de duelo lo importante no es acelerarlo, lo importante es no complicarlos, porque hay duelos complicados. Hay duelos que pueden ser bastante patológicos en su desarrollo, precisamente porque los factores psicosociales que lo rodean no permiten la evolución del mismo. Un tipo de duelo, por ejemplo, que pudiera, pudiera complicarse, son los duelos por aborto, porque la mujer que ha perdido un hijo puede sentirse juzgada, puede sentirse mal, en el sentido de sentirse señalada, juzgada, discriminada. Hay muy poca validación socialmente, porque la mujer se ve como una mujer desvergonzada y toda la gran cantidad de epítetos que va a recibir. Y precisamente por la falta de apoyo social, por la falta de comprensión y por el estigma, eso es un tipo de duelo que tiende a complicarse mucho. Entonces, de cara a cómo yo acompañar a una persona en duelo, no juzgue, no busque soluciones, que ese no es su problema. Hay un tema, no voy a usar lo clara que voy a hacer, pero no es un momento estelar, no es un momento de brillar, es el doliente que exacto. usted no va a ser su héroe, no va a ser su protagonista, mucho menos lo va a hacer. Deja que esa persona llore, sufra, y tampoco, porque hay también un mito pensando que el duelo es llanto. Hay personas que no lloran. No, Ajá, pero sí. llora, que se te limpia el alma. Si no quiere llorar, no va a llorar. Hay otras manifestaciones del duelo. ¿Cuáles son? La rabia, la inseguridad, la fatiga, el cansancio, el Ujú. desánimo, el desinterés, el aislamiento. Hay muchísimas manifestaciones. Por eso decíamos inicialmente que el proceso de duelo es completamente individual, ¿no? Presionar a la persona, nunca las famosas pausas para tú sentirte bien de que la persona se está sanando, no ayuda, presiona, la persona se siente observada. Encima de que está sufriendo una pérdida, también tengo que dar señales de que estoy bien. Exacto. Vamos, todo esto, la función de acompañar es permitir que sea más ligero, no para sanar. No vamos a poder sanarlo. Así es. Y mira, hablando del duelo, hay algo cultural aquí en República Dominicana, yo diría que en Latinoamérica, en muchos países del mundo, que es el luto. Se entiende que si yo llevo el luto es porque estoy sufriendo, porque de verdad lo estoy doliendo, estoy pasando mi proceso. Y también se juzga a la persona que no lleva el luto o que simplemente lo lleva por un tiempo limitado. O esa persona que dura incluso años con el luto. ¿Qué opinas al respecto como profesional? Los ritos son propios de cada familia, de cada sistema cultural y de cada persona. Ciertamente, el luto como tal significa cómo la persona elabora su pérdida, ¿no? No significa que está bien o mal. Vuelvo y digo, esto no es un proceso estandarizado. Aquí no hay ni bueno ni malo. Es simplemente sano o no sano para el doliente. Ok. A veces lo que es correcto no es sano y lo que es sano a veces no es correcto.
Eso hay que tenerlo bastante claro. Sí. Si, por ejemplo, una persona, supongamos una familia, ¿verdad? Una familia de una tipo religiosa, católica, no sé qué, pero hay uno de Ujú. los miembros que es ateo, y a esa persona le exigen que tiene que, ¿verdad? Entonces, en ese Sí, momento le estamos siendo respetuosos con la necesidad de ese oyente que también le duele y que también claro. es parte de esa pérdida familiar. El proceso de luto, como tradicionalmente lo conocemos, la vestimenta negra, no escuchar música y tal cosa, hay personas que dependiendo de su estructura de personalidad lo van a llevar de una manera más rígida que otras, ¿no? Y que, de nuevo, puede ser detonante a ciertas situaciones, pero no necesariamente significa que sea incorrecto o no correcto. Todo proceso de pérdida requiere un ritual, eso sí. ¿Por qué? Ok. Porque nos permite, sí, nos permite digerir, nos permite Ujú. ganar cierto control sobre esto, nos permite ir comprendiendo, nos permite ir visualizando, nos permite ir transitando en ese proceso de reajuste. Por ejemplo, saliéndonos un poco del tema de pérdidas humanas internas. Un Ujú. ritual bastante conocido cuando hay un duelo de pareja es borrar la foto de Facebook. Tú Ah, sabes que de las después que tú redes borraste esa sociales. foto, claro, después que tú borraste esa foto, ya tú le estás dando paso a un duelo real, porque todo el mundo empieza a preguntar y no sé qué, ¿verdad? Sí. Otro ritual bastante típico del proceso de duelo es cuando tú te cambias, a lo mejor iban al mismo gimnasio para no encontrarte, lo uno con otro. O sea, desde ese momento tú Wow. estás haciendo ajustes y cambios porque significa que ya, Sí, ya, eso terminó ahí. Entonces, ya. doctora Karen, nosotros nos preparamos para toda la vida, nos preparamos para ir a una buena universidad, estudiar una buena carrera, para tener un buen vehículo, una buena casa, un buen matrimonio, para todo nos preparamos, hasta para lo más simple, pero no nos preparamos para lo verdaderamente seguro en todo ser humano, que es la muerte, tanto propia como de todos el que nos rodea. Nosotros realmente nos podemos preparar para poder recibir esa noticia de que alguien importante lo perdimos o preparar incluso para la muerte propia, que no sabemos cuándo nos llega, pero por lo menos para dejar todo organizado, por así decirlo, para las personas que amamos. Perdón que me ríe, pero es que pienso en todos los pacientes que llegan precisamente con esa pregunta. Entonces, bajo esa idea, ese pensamiento base, se desarrollan neurosis, se desarrollan ansiedades, se desarrollan pánico, se Y lo único desarrollan seguro, muchísimas otras situaciones en la muerte. Porque es que el dolor no lo podemos evitar, el dolor es parte sistemática de la vida. Así como hay enfermedad, así hay muerte, así como hay vida, así hay dolor, porque viene todo parte del mismo espectro. ¿Qué pasa? Bajo ese pensamiento, bajo esa premisa de yo quiero estar preparado, empezamos nosotros entonces a estar pendientes a cualquier reacción física, que si yo me enfermé, si yo no me enfermé, que busco el Google, que no busco el Google. Y eso bueno, activa a la persona somáticamente a una ansiedad. Me pongo a pensar, y si no tiene una catástrofe, tengo que guardar dinero, tengo que esto, y si no sé si me voy a entender cómo el evitar la pérdida, el evitar sufrir, alarga el sufrimiento bajo una causa que ni siquiera existe. No podemos prepararnos a lo que no ha pasado porque no sabemos cómo vamos a reaccionar a eso. La vida, María, se vive ligera con las herramientas de hoy para los problemas de hoy. Yo no me puedo inventar los problemas de mañana porque yo no tengo las estrategias para eso. La muerte solamente se puede vivir a partir de la experiencia, ¿cierto? sí. Cuando nos toca, cuando nos toca. Si estamos evitando el conflicto para el momento que llegue, no tenemos energía para poderlo afrontar. Y es Bueno, eso sí es precisamente verdad. ahí donde se cumple la profecía de que, ay, mira, yo debí haberme preparado, mira qué débil soy. Claro, pasaste toda tu vida evitando este momento, que al momento de llegar, porque inevitablemente va a ocurrir, ya no tiene fuerza. Así es. Mira, hablando del perdón, Karen, ya siguiendo también con la línea del contenido de hoy, que era el duelo y el perdón. El perdón es algo que nos corresponde a todos y que todos en algún momento de nuestra vida o somos perdonados o nos toca perdonar. Es parte del crecimiento. Sin embargo, a veces tenemos una idea errónea del perdón. Karen, ¿el perdón sana, ayuda a quien lo emite o a quien lo recibe? Una pregunta tan bonita. Vamos a hablar del perdón como para mí es la máxima tarea del duelo. Hay una autora de nombre Elizabeth Alba Payas.
Alba Payas menciona que lo que es real nunca muere y eso es el amor. Y esa es la fuerza que nos permite poder transformar la falta, transformar el fallo, transformar esa herida en algo con lo que yo pueda convivir con eso. El proceso de perdón, como lo entendemos, no Ujú. significa reconciliación, no significa Muy importante. exonerar la falta. Cuando yo perdono, perdono a la persona, no al evento, porque ese evento me dolió. Y a partir de ese Excelente. evento yo tuve una transformación. A partir de yo reconocer que tú me pudiste hacer daño, yo tomé también una actitud para eso y puse límites si fue necesario. Reestructuré la relación. Porque en el momento que una persona se me cae del pedestal, yo lo empiezo a ver como persona. En el momento que hay una persona que para mí tiene un alto valor, yo hago un Ujú. duelo. Porque ya mi Claro, percepción de esa persona cambió. Y claro, por tal razón, mi relación con esa persona va a cambiar. ¿No? Entonces, el proceso de duelo en sí mismo involucra un perdón. Tú claro. transitar por todas estas tareas de rabia, culpa, de cómo va a ser, decepción, todo eso, hasta que yo pueda integrar que sí es posible. Porque vuelvo y digo, perdón no significa reconciliarse. Si esta persona ha demostrado tener cero empatía, no reconocer lo que está hecho, si es una persona que es abusiva, si es una persona, pues yo no puedo reconciliarme con esta persona, Claro, pues mi o vida peligra, repetitiva. puede peligrar. Exactamente. Una excusa, una disculpa que no viene acompañada de un cambio, es simplemente manipulación. Yo no puedo perdonar por mucho que tú pidas cosas si yo no estoy viendo un terreno seguro en el cual poder caer. Y esto es Claro. una cosa completamente lógica. ¿Qué pasa? Que bajo vuelvo y digo, esto no es un ataque a la religión, sino al fanatismo religioso. El perdón cristiano, el poder obligado, el perdón Ujú. obligado, el que tengo que perdonar para ser un buen cristiano, realmente es bastante egocéntrico, porque tú no estás buscando perdonar para sanar, sino para verte bien. Y así no vale, Wow. así no vale. Perdona a la persona que se siente en la capacidad de afrontar, en la capacidad de reconocer lo que he perdido. ¿No? Ujú. Perdonar por caer bien significa manipular a tu opresor y significa ser igual de vacío que él. Y eso pasa mucho, que el opresor o el oprimido busca oprimir. Siempre la venganza de quien ha sufrido es hacer sufrir a su victimario. Esto no Ujú. significa perdonar. La venganza es contraproducente al sanar. Mientras tú vivas con ese rencor, mientras se viva con ese Exacto. orgullo, mientras se viva con esa falta, ciertamente no va a haber una resolución efectiva de eso. Y el perdón significa, a veces, que dame dado, aprender a vivir con eso, por muy doloroso que sea, porque es una de las heridas al yo, o herida narcisista, como la llamaba el Freud, más difíciles de procesar. Lo que es la Sí, humillación, lo que sí. es la vergüenza, lo que es la injusticia, lo que es sentirte impotente, es muy difícil para la persona poderlo asumir, sobre todo cuando viene de una persona a quien tú estimabas mucho, por ejemplo, una mamá, un papá, una Ujú. esposa, un hermano, porque son figuras para ti tan importantes, tan seguras, de las cuales tú no Ujú. esperabas que eso sucediera, que Muy precisamente fuerte. por eso es tan impactante. Karen, y pasa muchísimo que a veces cuando queremos perdonar o tenemos que perdonar a alguien, lo primero que pensamos es, yo no le voy a perdonar, como que uno le está haciendo un favor a la otra Que persona. te perdone Dios. Hay una frase, perdón, que Exacto. yo tenía que decir. Yo perdono, pero yo no olvido. Ay, a mí me encantan esas frases. Exactamente, de Yo que la yo disfruto. perdonando. Creemos que nosotros liberamos a la otra persona cuando la perdonamos. Y Karen, ¿es o no es una realidad que cuando perdonamos a la única persona que liberamos es a nuestro propio ser? Sí, porque es que el perdón a la larga es a uno mismo. Siempre que perdonas, te perdonas tú. La falta de perdón es esclavizante. En el momento que yo bajo, no sé, en el momento que yo revivo la ofensa, yo revivo la herida, Ujú. yo revivo la ofensa y la persona se revictimiza precisamente porque se Sí, siente mal de que tú me hiciste esto, tú me viste la cara de tonto, y yo quería tanto, y yo quise tanto, y tú no lo valoraste, tú no agradeciste. En ese sentido, se vuelve a herir, a herir, a herir, a herir, buscando una famosa venganza que no llegará jamás, porque el momento que llega a quien tú se la estás exigiendo, está en otro plano. exacto, exacto. Eso te iba a A ver, decir, que a veces la persona sí, que nosotros no queremos perdonar está siguiendo su vida normal y el único que vive con esa agonía de vida somos nosotros.
es que fue una ofensa para ti, por lo que para ti Exactamente. simbolizó. Vuelvo y digo, el proceso de duelo es individual y único, Ujú. y no es tanto las faltas, sino lo que simboliza eso. Supongamos que lastimosamente pasa mucho en una relación de pareja donde haya ocurrido una infidelidad. La persona sabe que ser infiel es inmoral, pero solamente quien ha sufrido una infidelidad sabe por qué le duele. Me duele porque yo le exigía que me diera cariño y no lo hizo. Me duele porque tuvo un Ajá. huracán y no supo tener hijos. Me duele, ¿no? Entonces, para la persona que está sufriendo este proceso, solamente sabe qué parte de sí fue tocada, qué parte de sí fue herida. Y precisamente por eso es que le toca soltar, soltar, ser Sí, responsable y ser humilde para aceptar que sí, eso me dolió a mí, pero mi opresor, a mi victimario, a la persona que me ha ofendido, está en su mundo, está ajeno, no lo sabe. A lo mejor para normal. mí perdonar es un sacrificio, para quien va a recibir el perdón es un regalo y no es obligado. Ok, El perdón es gratis, es gratuito, es un sí, regalo, yo te lo ofrezco. Sí y solo si yo quiero, porque el así perdón es es. voluntario. Mira, justamente a propósito del comentario que dijiste, la frase, aquí comenta una seguidora, si perdono, pero no olvido, realmente estoy perdonando y es importante hacerlo, o sea, aclarando. No, tú estás manipulando, mi amor. Exacto. Si tú perdonas pero no olvidas, significa que más tarde que temprano tú le vas a hacer una o vas a buscar reivindicarte. Porque ¿qué pasa con el proceso de perdón y duelo? Que entramos en una lucha de poderes. Tú Ujú. me hiciste porque tú tienes que pagarme. Entonces, yo perdono, nos reconciliamos, pero de vez en cuando te voy a tirar una puya. O de vez en cuando me voy a molestar porque recordé lo que tú me hiciste. O de vez en cuando me voy a mostrar apática, hostil, esperando que, que vuelvas a mí. O de vez en cuando yo te dejo que tú vuelvas a mí, pero marco mi distancia y me mantengo hostil, indiferente, sarcástica. El tema de perdonar pero no olvidar, a la única que le hace daño es a ti, porque la otra persona ya no se paga. Exacto. Sin embargo, nos mantenemos nosotros estancados. Por eso te decía que el duelo no tiene que ver con tiempo. No tiene que ver con tiempo, tiene que ver con aceptación e intensidad. Ujú. ¿Qué tanto te está costando a ti no perdonar? ¿Qué tanto te está costando a ti no poder dejar eso atrás? ¿Qué tanta felicidad te está robando no poder seguir adelante? Porque el dolor es egocéntrico. Así es. Y tú sabes que me encantó algo que dijiste, que es perdonar no es tú aliarte a esa persona nuevamente, reconciliarte. Y esto va mucho para el tema de pareja, Karen, porque una de las primeras razones por las cuales las personas no perdonan en términos de parejas o incluso familiares, lo que sea, es por el temor a que esa persona vuelva a hacernos daño. Es que en ese momento en el que tú le tienes miedo a esa persona, tú le estás dando el poder que no tiene, porque el que puede tomar la postura de víctima o sobreviviente eres tú, dependiendo de cómo tú lo estés interpretando. Efectivamente, si tú me haces daño, el malo eres tú, no yo. Yo no soy malo por confiar. Yo no estuve mal por darte una oportunidad. Yo no soy un tonto por ser buena persona. Y eso es un tema que tenemos nosotros, que fomentar y reestructurar. Pensamos que el villano es el poderoso y no. El villano siempre es la víctima, porque quien hace daño se siente ofendido por ese tema de la venganza. Es un fenómeno súper interesante, el tema de la venganza y la culpa. Bueno, estábamos hablando de que el temor de que tú me hagas daño en el tema de pareja porque no quiero perdonarte. Entiendo que si te perdono significa que yo me tengo que reconciliar contigo y no es así. Cierto, no, estamos hablando del tema así, de la lucha de poderes. O sea, en el momento que tú dices que tú me lo vas a volver a hacer, tú estás desconfiando de tus capacidades de control. Pero si no lo vuelves a hacer, tú tomas tus medidas y ya, y listo. No es el otro que te cuida, eres tú. Esa es tu responsabilidad, hacer lo que a ti te hace bien o hacer lo que a ti te hace Exacto. falta. En el momento que yo le delego la responsabilidad al otro de cuidarme, protegerme, mimarme, engañarme, todo aquello, yo pierdo poderío, pierdo responsabilidad, pierdo autonomía. Ojo, esto no quiere decir, evidentemente, que las relaciones de pareja son individualistas y yo no puedo esperar nada de ti, no para nada, no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Pero si efectivamente estamos hablando de un historial, si estamos hablando de una conducta repetitiva que a mí Exacto. es que me hace daño, pues entonces es a mí a quien me toca poder tomar las medidas necesarias o tomar las decisiones necesarias a fin de darle corte a eso. A eso es que me refiero.
Cuando vemos el perdón como esa carta mágica de exoneración de la falta, ¿bien? Ujú. En ese momento yo estoy siendo manipulado o estoy siendo manipulador. Porque Importantísimo. pedir perdón no es allantarme, pedir perdón no es enfriarse, pedir perdón es corregirse. Así es. Pedir perdón es yo tratar de arreglar, aunque sea con el tiempo, eso que yo cometí. Y mira, alguien pregunta algo, Sí. ¿qué ibas a decir, Karen? No, sí, eso mismo, que pedir perdón es corregirse, pero que tenía un tiempo para yo poder asimilar y yo poder darme cuenta que es efectivo cambiar. Porque yo te perdoné, ya cada otro día estamos normal como que nada ha pasado. No, yo tengo un Exacto, proceso, tengo que poder exacto. asimilar lo que digo, yo tengo que sentirme más tranquila. Tú me tienes que ayudar también en ese proceso de poder ambos salir a flote de la situación que hayamos vivido. Por eso decía, cuidado cuando vemos el perdón como una reconciliación. Nosotros no hemos venido condicionados, no sé si a ti te Sí, pasó, María. De sí, muchachito no ponían, ay, sí. pero pide perdón a tu hermano, que ustedes no pueden No, a perdonar. mí me Era un perdón enseñaron que forzado. cuando tú pides perdón, tú tienes que convivir con esa persona a la cual tú perdonaste, porque eso es lo que procede. Que eso es lo correcto, y si te dan una cachetada, pon tu otra mejilla y ponla tú, pero yo no la voy a poner, o sea, si esta persona me está amenazando con maltratarme y abusarme, yo puedo darle mi buena mejilla simbólicamente desde lejos, no tengo resentimiento, pero tú te quieres la mía. ¿Por qué? Porque para que exista una relación sana, tiene que haber armonía, tiene que haber Importante. equidad, tiene que haber respeto. Y si esta persona no respeta quién yo soy, no respeta mis necesidades, no respeta mis posturas, pues evidentemente no puedo tener una relación con esta persona porque no hay afinidad. ¿Para qué la quiero? Entonces, con el tema, y que para mí esto es muy importante, María, para mí que se entienda que pedir perdón o perdonar no es reconciliarse, pedir perdón es poder aceptar e Exacto, integrar ese evento en mi vida sin que produzca dolor, exacto. sin que produzca el dolor. El dolor es señal de una herida. Ujú. Y el dolor no es para vivir con él. Evidentemente hay situaciones que van a provocar dolor, que van a causar dolor. En el momento que nos estamos reponiendo a ello, pero llega un momento que si el dolor persiste, es porque algo queda pendiente. No Exacto. estamos supuestos a vivir con dolor. No estamos supuestos a vivir del sufrimiento. No estamos supuestos a sacarle ganancias a eso. Si eso ocurre, hay un tema paralelo que tiene que ser tratado. Preferiblemente en terapia. Así es. Y mira, justamente sobre eso pregunta una seguidora que si no perdona, no se libera, quiere decir que sigue en duelo. Si ella no ha perdonado a alguien Al que pudo contrario, haber si tú no pasado perdonas, hace nunca vas mucho. a hacer duelo. ¿Cómo? Todo lo contrario. Si no perdonas, nunca va a haber duelo. Porque volvemos y decimos, ese dolor, esa revictimización, de lo que tú me hiciste, de lo que tú me dijiste, de lo que pasó, de lo que tú no hiciste, de lo que no estabas supuesto, es Ujú. precisamente no soltar ese tema. Es quedarse eh, revolviendo las faltas, quedándose revictimizado. Precisamente la autora que citamos al inicio, Elizabeth Kubler-Ross, menciona que el perdón es liberarse de uno mismo, de ese egocentrismo, de ese narcisismo, de esa falta de que tú no debiste de no haber pasado. Ujú. Perdonar es humanizarse y ser humilde. Que la vida Así, no es lo que hicieron contigo, es lo que tú haces con lo que hicieron contigo. así es. Y mira, Entonces, donde no hay perdón, no hay duelo. hablando del perdón en la pareja, que yo sé que esto es un tema importantísimo para todos, Karen, los hijos, esas parejas que tienen hijos y que se utilizan los hijos para manipular y para buscar otros fines, cuando estamos hablando de duelo y perdón en la pareja. Sí, eso es terrible, cuando se utilizan los niños como chivo expiatorio, cuando se utilizan como venganza, no te lo voy a Sí, dejar ver, no sé qué. ay, ay, Eh, hacemos un daño terrible porque estamos haciendo al niño partícipe en algo que no tiene nada que ver. Y exacto. sobre todo hacemos que el niño desde muy temprano eh, empieza a ver lo ruin que puede ser las relaciones. Nosotros no tenemos conciencia de cómo esto puede afectar a nivel psicológico, de cara a la autoestima de la persona y sobre todo de cara al apego, al vínculo relacional que ese niño va a tener. Imagínate, porque es que déjame decir que es un tema muy difícil para todas las personas que han sufrido una ruptura de pareja, una pérdida, un desplazamiento familiar. Es difícil, es difícil. Pero porque te duela mucho, tú no tienes derecho a castigar a nadie. Eso es lo que te hace adulto. Entender que Claro. eso es tuyo.
toca a ti. Tú no Claro. puedes repartir el dolor que a ti te duele, a ti te duele. Tienes que hacerte adulto responsable. Y hay que ser muy negligente y muy irresponsable para que sea un hijo el que te cuide a ti. A mí eso es un tema que me apasiona mucho, porque yo soy la que Ah, veo los efectos de esa terapia. Yo soy la que veo el adulto infantilizado en terapia. Yo claro. soy la que tiene que resarcir el efecto psicológico de un mal trabajo de un padre en el pasado. ¿Y cuáles son los efectos de esto? El niño ve a la madre victimizada, pobre mami, que es la que me está sufriendo, en lo que la mamá está buscando venganza, ve a la madre victimizada y ve al papá como el malo, entonces empieza a parcializarse o alienarse al padre Ujú. más afligido y ver al otro como el malo. Entonces desde ahí tú estás ya saboteando la calidad de relación y saboteando la calidad de vida de tu hijo, porque eso va a Sí. tener efectos a largo plazo. ¿Y qué pasa con esto? Hay madres que dicen, no, pero yo no hablo mal de él, pero no hablan bien tampoco. Y entonces, Mira, eso me encanta que lo tocas, me encanta que lo tocas, porque aquí tenemos muchas parejas que están divorciadas, que están separadas y tienden a hablarle mal del hijo sobre su mamá o sobre su papá y no saben el daño psicológico que le están haciendo a sus hijos. Yo soy hija de padres divorciados y doy fe y testimonio del tema porque mi madre nunca en su vida me ha hablado mal de mi papá, incluso ella es la que lleva la fecha de los cumpleaños y todo. O sea que eso me permitió a mí crecer emocionalmente sana en ese sentido, porque no me imagino lo contrario. claro que no hay esa imagen desvitalizada o esa imagen polarizada de un papá malo y una mamá Exacto. víctima, sobre todo, que a la larga condiciona las relaciones. ¿Qué pasa? Aquí le voy a tirar una frase que en mi momento cuando lo escuché me causó, me motivó mucho, y es que madre solo hay una, pero padre es la que la madre dice. Ay, ¿Qué sentido? Es la madre la que va moldeando la figura del papá. Es la madre la que va diciendo qué hombre es este, porque nosotros tenemos que entender que para el niño que va formando una identidad de sí mismo, mamá es la figura principal de mi vida, es la génesis de mi vida, ¿no? Todo lo que venga de mi mamá es poderoso y va a tener efectos a largo plazo en mi vida adulta, porque exacto. se queda como, se registra como esa parte de la conciencia. Si de pronto mi mamá, que es la figura más importante para mí, me dice que mi papá no sirve, pues yo no le voy a creer que mi papá no sirve. Ahora, si yo soy varón y me identifico con la figura de un varón, por default yo no sirvo. ¿Y Wow, qué pasa con las madres? wow. ¿Qué pasa con las, claro, qué pasa con las madres que no necesariamente tienen que hablar mal del papá, pero no hablan en absoluto y se guarda ese secreto de papá? Porque yo no puedo hablar de papá, no puedo preguntar de papá. La persona se queda como una parte de su vida que es completamente apartada, de la que yo no sé. Y no tengo que hablar mal de mi papá para yo saber que mi papá está en mi casa. Eso es un tema que no se puede mencionar. Y donde hay secretos hay tensión. Entonces, a la larga, lo que yo digo o dejo de decir de ese hombre que es parte de tu vida, así mismo va a tener efectos sobre tu identidad y tu autoestima. Totalmente. O sea, estoy sorprendida de la referencia que hiciste. Si yo digo que tu papá no sirve, tu mamá no sirve, y yo veo a esa persona como referente, que lo es, porque es mi padre o mi madre, significa que yo tampoco, porque yo nací de ahí. Y tú sabes que me encanta mucho que aclaras eso, porque ese niño, aunque ya es un adulto, se convirtió en un adulto, no tiene la culpa de esa unión, de que él haya No, traído al mundo. sin embargo, en el momento que yo lo entro en a una temática de pareja, yo lo hago partícipe y por tanto también le doy poder y responsabilidad. Y de pronto ese niño que crece con esa madre victimizada, con esa madre pobrecita, mami, que tanto sufrió, que tanto hizo por nosotros, se siente responsable del bienestar de su mamá y cuida a su mamá y se convierte padre o madre de su mamá. Y en ese momento, si yo soy la mamá de mi mamá, ¿quién me cuida a mí? ¿Quién me protege a mí? ¿Quién me asegura que todo va a estar bien? Nadie. Y se convierten en padres o en hijos con padres ausentes si están en vida, ciertamente. Así es. Y mira, déjame hacerte una pregunta, así como un buen dominicano saliendo un poquito del guión, porque de verdad, Cuéntame. Karen, tú sabes que en el mundo hay de todo y hay veces que como madres o padres le hablamos mal a nuestros hijos de esa persona porque nos victimizamos y porque sufrimos tanto en esa relación que le hablamos mal. Pero está el otro caso que de verdad ese papá o esa mamá no sirven, o sea, porque hay de todo. ¿Cómo puede manejar? Karen, no me mira así, hay padres que No, son... es que es verdad, hay casos y hay casos, no es mentira.
Ah, no, porque me miraste Imagínate. raro. Yo dije, ay, Señor Jesús, ¿qué dije? No fue desaprobación, no, 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 fue es verdad. Hay casos, hay casos. Bueno, ¿cómo puede manejar ese papá o esa mamá que cuida a ese niño, hablarle de su padre? Porque como bien dices, no es dejarle de hablar, pero cómo manejarlo, porque hay de todo. Hay de todo, y lo primero que tenemos que hacer es dejar de evitar la vida de nuestros hijos. Ay, es que yo no quiero que mis hijos sufran. Ay, yo no No, quiero que se decepcionen. Ay, yo no quiero que se sientan mal. Ay, yo no quiero que se me acomplejen. Ay, yo no quiero que se me traumen. Y sobre eso no tenemos control, María. La vida tiene sus consecuencias y sus efectos, y los niños tienen derecho a saber, a conocer su historia, porque eso es parte de su identidad. Es cierto que hay padres, hay personas y hay personas, pero no lo podemos hacer ajenos a su realidad. Tienen claro, derecho. Evidentemente, es una información que va a ir a la par a su capacidad de entendimiento. O excelente. sea, un niño de 3 años no tiene que saber que tu papá me fue infiel con la vecina y que tu papá no hay necesidad. Tú le vas a dar información, no drama a tu hijo. ¿Eh? Gracias. Ciertamente, claro, hay padres que son ausentes, hay madres que son ausentes. Si no podemos buscar sustitutos, vuelvo y digo, el tema del duelo es aceptar la pérdida sin buscar remedios ni atajos. No existe ser padre y madre para tu hijo, solamente puede ser mamá o papá. Listo. Convivir con la ausencia, aceptar que está ahí, es poder vivir sanamente con ella. ¿Por qué no existe tal cosa como papá y mamá? Porque tú estás dando tu máximo empeño como mamá, porque ya eso es suficiente. La ausencia de un papá en la vida de tu hijo solamente se va a dar o va a causar estragos en el momento que sea necesario, ¿no? Sí, Te explico, a ver, un niño que se haya criado sin papá va a tener algún trastorno, va a ser homosexual. No, no. no, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Lo imperfecto no es patológico, es vida, es sano, es humano. Que tenga un papá en la casa no quiere decir que tenga un padre en función ni en rol. Así es. Eso No, hay que entenderlo. Una hija que se creó ay, que tiene daddy issues, que tiene. No, eso va a pasar, que si tenga el papá en la casa, eso no tiene que ver. Hay que respetar la individualidad de cada persona y no podemos intentar suplir lo que le falta. Tiene ese niño que aprender a vivir con eso, porque es parte de exacto. su historia y es real. Eso no lo hace una persona débil, frustrada, fracasada y traumada. Pensar que no es sí, porque tú le transmites eso a tu hijo. Querer a tu hijo con pena, él lo siente, aunque no le pueda poner nombre. Wow. Se siente desvitalizado. Wow, o sea que para aclarar, esos vacíos van a estar sí o sí. Te falta papá, te falta mamá, eso va a estar. Y a ese hijo es que le va a corresponder lidiar con ese vacío en su Que momento. pague a su psicólogo. Exacto, En el momento que le haga falta que pague eso, que vaya a la terapia. Porque es parte de la vida y no podemos crearle una fantasía a nuestros hijos para que más adelante sufran el escalón de la verdad, porque va a llegar. Las fantasías no son sostenibles en el tiempo, va a llegar. En el momento en que tal o cual cosa suceda, va a pasar. Y en el momento en el que yo me esfuerzo tanto en ser una super mamá, el niño se va a sentir sobreprotegido y asfixiado. Y eso de por sí también tiene consecuencias. Es que de la vida claro, nadie se escapa. claro. No, y que pasa muchísimo, Karen, que también hay hijos que tienen a su papá y a su mamá y crecen con muchísimos vacíos, como si vivieran sin padres y sin madres. O sea que eso no tiene que ver. Ciertamente, no tiene nada que ver. A ver, lo que es la personalidad de la persona se va construyendo. Es una historia, es un relato. ¿Bien? Lo que me va definiendo como persona no son solamente los traumas que me van pasando, son también mis Exacto. logros, son también mis aciertos, son también esos momentos íntimos. Tenemos que dejar de ver la vida como alcanzar un ideal, la vida es lo que es y ya, con las consecuencias que va a tener en el momento que las va a tener. No podemos evitar, como te decía ahorita, tenemos que evitar que tú se traume. No, no tú lo vas a traumar porque estás evitando un trauma. Exacto. Es una realidad. Y es parte de la vida. Es Incluso, una realidad. eso es que todo lo que están viendo en este video en vivo, yo, ustedes, Karen, todos, si somos lo que somos hoy en día es porque hemos superado esos traumas, porque hemos tratado de llenar esos vacíos, cada quien a su manera. Y es parte del ser humano, Karen. Si no fuera por los traumas y por los vacíos y por la caída, yo creo que ningún ser humano fuera fuerte y fuera grande como lo es hoy en día. Claro, y tienen sus efectos. A ver, lo que hemos sobrevivido nos define como resilientes, nos define como héroes.
Así es. Al inicio eres víctima, pero tú sobrevives a eso. Pero es tu responsabilidad Ajá, vivir del abuso o vivir a partir de eso. La vida no son las heridas que nos pasan, sino cómo podemos contarlas. O excelente. es una herida, o es una ganancia, o es una herida, o es una frustración, o es simple y llanamente un hito que yo sobrepasé. Así es. De cada uno depende ser víctima o ser resiliente. Karen, aprovechando que alguien está preguntando ahí, este video en vivo va a quedar disponible durante 24 horas en mi perfil y no solamente eso, sino que también lo voy a subir a mi canal de YouTube y a mis podcasts. Así que si quieren escucharlo nuevamente, si quieren compartirlo para esa persona que ustedes entienden que está pasando por un proceso de duelo, perdón, es válido y va a estar disponible a través de esas plataformas. Karen, para cerrar el tema del perdón y del duelo, en el mismo concepto de las parejas, ¿cómo una pareja puede llevar un duelo saludable y cómo sobrellevarlo? Pero te refieres a, o sea, vamos a aclarar, o sea, cómo llevar un duelo de pareja, es decir, esa relación terminó, o cómo Ajá, de llevar un duelo separación de en pareja. pareja, te acompaña. Separación de Bueno, pareja. ¿cómo llevarlo? Ah, en el proceso de separación de pareja, vuelvo y digo, los niños necesitan información, pero no necesitan drama, ¿verdad? Ese contenido melodramático, ese morbo, tiene que mantenerse alejado de ellos porque no les corresponde. Lo que se ha roto es la relación conyugal, no la familia. Sí, Familia sigue siendo familia, seguimos siendo papá y mamá, aunque ya no seamos pareja. Es claro que es complicado por el tema de las visitas, por el tema de los acuerdos, por el tema de la legalidad, que es mucho más ujú, tedioso, ciertamente. ujú. ¿Qué es necesario el respeto, es necesaria la tolerancia, es necesario no buscar venganza y eso incluye mantener alejados a los hijos del tema conyugal, del tema de pareja. En algunos casos se aconseja que haya mediación familiar en la medida de lo necesario. En caso de abuso y violencia es más, creo que se queda de la mata decir que no hay terapia de pareja. En los casos de abuso y violencia no hay terapia de pareja, no hay conciliación. Hay una persona que tiene que ser literalmente apartada y Sí, y la convivencia con los niños tiene que ser supervisada para sí. evitar riesgos, ¿no? Y lo que es la integridad física siempre tiene que estar en primer lugar. Otros consejos y recomendaciones? Es necesario el contacto cero. Y esto es un tema que las parejas se pero ¿y cómo va a ser contacto cero si yo tengo un niño con él? Claro, pero contacto cero significa que tú no le vas a decir cómo va a ser, que tú hiciste eso, y a ti te da vergüenza. Contacto cero significa no entrar en contacto con los temas de pareja. Bien. Escribirle, mire tu mamá, ¿cómo está todo? Está en un proceso de separación. Mire, Exacto. ¿tú vas a venir a comer el domingo? No, vamos a pareja. Ah, pero Vamos con los niños, para separados. que esté, para que lo vea. Vamos a separar una cosa con la otra. Mira, pero ¿y entonces? No, contacto cero. Significa no entrar en detalles de pareja, no entrar en conversaciones de pareja, no entrar en la dinámica de pareja. Porque si hay personas que se están separando, pero igual tienen sexo. Entonces uno dirá, ¿qué duelo va a haber ahí? Sí, ¿sabe qué? Vamos a hablar un poquito de eso. Que una persona se vaya de la casa no quiere decir que ruptura si mantiene una relación. Que una persona haya sacado sus otros trapitos de la casa no quiere decir que haya una separación real si mantiene. Entonces, mira, es que los duelos son muy cotidianos y los duelos son parte de la vida. Por toda nuestra transición vital hemos estado recorriendo cambios. Cuando cambiamos de curso, cuando entramos a la universidad, cuando terminamos la universidad, cuando empezamos la vida laboral, cuando despedimos la soltería. Todo eso son duelos y son ricos y son parte de nuestra historia vital. Claro, no necesariamente un duelo es tristeza. En el momento que tú tienes un hijo, en el momento que tú te casas, son Claro. ritos que se reciben con alegría y felicidad. Y se marcan. Así sí son fáciles. Pero el duelo es una experiencia que es parte de nuestra vida. Siempre ha estado presente. Nosotros hemos recorrido muchos duelos de lo que no somos conscientes. Y hemos sobrevivido a ellos. Y nos hemos adaptado a ellos y nos hemos integrado a ellos. En los temas de pareja, en los temas de muerte, en los temas de relaciones, son tan difíciles porque causan dolor. Quien yo era contigo murió, ya no está más. Lo que yo era contigo ya no va a estar. La persona que vivía contigo, la persona que se adaptó a ti, la persona que tenía una estructura ya montada contigo, ya no va a estar. Y eso duele. Cambiar duele, crecer duele. Esa Sí. experiencia suele ser desgarradora para la persona por todo lo que eso simboliza. Y en los procesos de pareja todavía más. A veces pensamos,
que por ser un tema de pareja, es un tema trivial, es un tema banal. Eso no es nada, que más para adelante vive gente. Y no, porque esa fue la persona Ujú. que yo seleccioné, esa fue la persona que yo elegí, con esa persona yo pude componer una familia, con esa persona yo pude estructurar un plan de vida. Esa persona para mí es importante. Los seres humanos no somos objetos que se reemplazan y tú cambias y te pones una camisa. Terminar una relación de pareja no significa simplemente buscar otro marchante. Significa que quien yo era con ese ser ya no va a estar y lo que yo pensaba de ese ser ya no va a estar. Y me Murió. toca a mí entonces, murió, murió. Y me toca a mí recoger los pedacitos. Romper una ilusión cuesta mucho, porque esa ilusión me daba esperanza. Ujú. Cuando la persona se siente desesperanzada y desolada, cae en un vacío y eso duele. Ujú. Yo llamaría a todos a ser un poco más empáticos, más comprensivos, más respetuosos, más humildes con estos procesos de duelo que son realmente impactantes para la persona. Pero lo bonito del dolor, lo hermoso del dolor es que es el mejor maestro. Sí, El así dolor es. transforma, el dolor fortalece, el dolor humaniza, el dolor te hace pisar tierra. Yo siempre digo, te trayan y duelen, de verdad, pero aterrizan y encuentra piso. Y el que Así tiene es. piso encuentra sostén, y el sostén más hermoso de todos, que es el de yo mismo. Así es. Atravesar un duelo significa renacer, pero sobre todo significa ser más humano y más consciente. Para terminar ya con el tema de pareja, cuando una relación termina es precisamente cuando se rompe la esperanza de reconciliación o de poder recansar la relación. Que haya distancias no significa ruptura. Una persona puede salir de la casa, pero si yo sigo hablando con esa persona todos los días y de vez en cuando nos encontramos y seguimos teniendo una relación con nuestras familias políticas, ahí no hay ruptura. Es No. simplemente un cambio de la relación. Hay que ser conscientes de eso, porque llegan a consulta, pero ya tenemos 7 meses separados, ¿y qué tiempo tiene que dejar de hablar? 2 semanas. Tú tienes dos Eso semanas está. de duelo. Claro, tú tienes 2 semanas de duelo. Ay, pero imagínense. Y la familia no sabe que ustedes terminaron. No, que me da vergüenza. Pues no hay duelo. El duelo empieza cuando la pérdida se hace real, cuando se concreta, cuando se hace efectivo. Ahí es que empieza el duelo, pero ahí es que transformación. Así es, y tú sabes que me gustaba mucho eso que estabas recomendando, que no hacer cuando hay una pérdida en la pareja, que no hacer. ¿Qué no hacer cuando hay pérdida de pareja? Por favor, no se pongan a tirar puya. Eso se lo pido yo. Y más en las redes. Fuera de la psicología, eso lo digo yo, no me pongan a tirar puya después. No se pongan a prolongar lo inevitable, básicamente. ¿Qué no hacer en un proceso de ruptura? No crear espacios para estropear no mandar terceros o intermediarios a saber del otro, ¿verdad? Por favor, no poner su vida en riesgo en el momento en el que usted persigue a esa persona, lo acosa, va a su casa, va a veces Ujú. ahí, se tiene trabajo. Eso hay que ponerle atención porque puede resultar un poco peligroso para la persona. ¿Qué Sí. no hacer? Mandar esos listines de por qué tú hiciste esto, no sé qué, ¿verdad? Esos son Ay, temas que digo que no hacer, aunque son propios de todo ritual de duelo. Son no, propios. bueno, Pero ¿por qué sí. no hacerlo? Porque estamos buscando una certeza en alguien que ya no me la va a dar. Wow. Eso que tú estás buscando, eso que te falta, eso que te quitó, te la quitó. Wow. Eso está en cada uno de nosotros y es parte de nuestra responsabilidad reconciliar eso emocional que hemos perdido y nos ha afectado. Karen, de verdad te Sí, agradezco mucho. Se supone que iba a ser menos tiempo, pero el tema muy sí. interesante para todos y se alargó y de verdad que ha sido muy bueno para todas las personas que siguen compartiendo con nosotros. Recordarles que este video en vivo queda 24 horas en mi perfil. Va a estar disponible en mi canal de YouTube y en mis podcasts. Así que vuelve y escúchalo, el que entró a última hora y no pude escuchar el tema completo, porque de verdad Karen explicó todo y aparte de nuestras recomendaciones para nosotros salir adelante con algo inevitable, Karen, que es el sufrimiento, la pérdida y el duelo. Así es, Así nada, que, enfrentar la vida, pichones, así le digo el doctor que va a consulta. A enfrentar la vida, que es lo que adelante. nosotros.
Karen, gracias por la oportunidad, gracias por compartir con nosotros y pues por darnos un poquito de todo lo que sabes, porque sabemos que eres una gran profesional en tu área. Muchas gracias, gracias por la oportunidad y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. A la orden. Buenas noches. Bye bye. Gracias, feliz noche.